Entonces, bueno, ya estoy compartiendo la pantalla otra vez. Vamos a ver estos ejercicios, pues no son complicados a partir de las definiciones que ya vimos. Por ejemplo, aquí el primer ejercicio son algunos de los de la lista que no tienen estrella, ¿no? Por ejemplo, este sea R, un anillo unitario, demuestre que si A está en R es, es invertible, entonces A no es un divisor de cero. Recordemos que un divisor de cero es un elemento, para empezar, que es distinto de cero, tal que existe otro elemento distinto de cero, cuyo producto A por B es igual a, justo es cero, ¿no? Ajá, a ver, espérenme, vamos a ver si puedo escribir aquí, o sea, la definición de lo que era un divisor de cero es, para empezar, tenemos que tener un elemento distinto de cero. Ese es el que vamos a llamar un divisor de cero. Si existe otro elemento B distinto de cero, tal que el producto es igual a cero. Ujú. Aquí, por ejemplo, A sería un divisor de cero a izquierda y bueno, si A estuviera del lado derecho sería a derecha. Ajá, entonces aquí nos pide probar que si A es un elemento invertible, entonces A no puede ser un divisor de cero. Y pues lo hacemos por contradicción, ¿no? Supongamos que A es invertible y que también es un divisor de cero. Ujú. Entonces, por lo que existe B distinto de cero en R, tal que el producto de A por B es cero. Bueno, como A es invertible, lo único que vamos a hacer es que pues existe su inverso multiplicativo, en este caso le llamé Q, y lo que hacemos es multiplicarlo pues del lado izquierdo, ¿no? Con esta igualdad. Ajá, y utilizamos la propiedad asociativa del anillo para, bueno, para cambiar el paréntesis aquí de entrada uno multiplica así, ajá, y bueno, uno dentro de las condiciones de anillo de primera instancia no sabemos que Q por cero sea igual a cero, pero era parte de un ejercicio también que les dejó ahí el profesor, si mal no recuerdo. Entonces, pues de un lado asociamos y nos da la Q por A, nos da la unidad, ¿no? En el sentido, porque A es invertible y Q es su inverso. Y por otro lado, sabiendo que Q por cero es cero, llegaríamos a la condición de que B es cero. Y eso es una contradicción porque si A es divisor de cero, existía ese B distinto de cero. Entonces no puede suceder que A sea invertible y sea un divisor de, bueno, que sea un divisor de cero. Ajá, entonces si A es invertible, no puede ser divisor de cero. Ujú. El ejercicio B también solo es para recordar algunas definiciones. Por ejemplo, este dice sea R un anillo unitario y U un elemento invertible, demostrar que menos U también es invertible. Ajá, entonces de aquí de lo que vamos a hacer uso es de la regla de los signos. Miren, vamos a ver primero. Este de aquí lo dejó el profesor como ejercicio. Le puse aquí el número 5, o sea, demostrar el siguiente resultado. Si R es un anillo, entonces para cualesquiera A, B y C en R, 0 por A es igual a por 0, igual a 0. Y bueno, aquí la A por menos B, o sea que en realidad es el inverso aditivo de B, es igual a el producto del inverso aditivo de A por B igual al inverso aditivo de A por B. Ujú. Entonces, en realidad ese ejercicio es para hacer un buen uso de la definición de lo que es un anillo y recordar parte de lo que es el grupo. Ujú. Por ejemplo, en la primera, vamos a ver la primera. ah, el cero es el cero de R como grupo abeliano, o sea, como neutro aditivo, pues tiene la propiedad de que para cualesquiera, cual- para cualquier elemento, A más el neutro nos deja el mismo elemento, ¿no? Del grupo. Ujú, particular para A igual a cero. Entonces,
por eso aquí pongo, recordemos que 0 más 0 es igual a 0. Y lo que hacemos aquí es sustituir el 0 por A, sustituirlo al 0 como 0 más 0, ¿no? Y aplicar la distributividad del anillo. La distributividad del anillo es la que me permite decir que esto es igual a 0 por A más 0 por A. Ajá. Entonces 0A es igual a 0A más 0A. Y bueno, este está de nuevo en R. Y como R es un grupo abeliano, yo no sé quién es hasta ahora ese elemento, pero al menos está en el anillo, en particular está como en el grupo. Entonces tiene que existir el inverso aditivo de ese elemento. Ajá, y bueno, lo que hacemos es sumar de cada lado de la igualdad el inverso aditivo de 0 por A. Y al sumar el inverso aditivo, pues nos da por un lado el 0. Ajá. 0 por A más su inverso aditivo nos da 0. Y bueno, de estrella, que es lo que está aquí, si le sumo el inverso aditivo de ambos lados, al menos este nos va a dar 0 y esto también nos va a dar 0, probándose que 0 por A es igual a 0. O sea, está fácil, pero hay que saber qué propiedades son las que estamos usando ahí. Ajá, la otra igualdad es de manera análoga. Ajá, al menos para esta. Ahorita regresamos a los otros ejercicios. Por ejemplo, en el caso de para B, para el Tengo una inciso, duda, Omar. sí, a ver, A mí me dime. gusta hacer esa prueba de 0 por A, demostrando que 0 por A más A es igual a A. Y eso significa que 0 por A es elemento neutro. ¿Cómo? A ver, ¿puedes repetirlo? A mí me gusta probar que 0 por A más A 0 por A más A. es Ajá. igual a A. Ah, ok. Sí, Y como el neutro es único, pues la única forma que suceda eso es que 0 por A sea ajá, igual a 0, ¿no? ¿Está bien eso? exactamente. También, sí, también. O sea, ahí justo estamos utilizando que el 0 por A sería igual al neutro aditivo, ¿no? Del grupo. Ajá. O sea, sí, está bien el argumento. También. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Y bueno, para el inciso B también nada más hay que, me parece que lo hice utilizando el inciso A, o sea, por el inciso B, utilizando el inciso A y la igualdad de que B más menos B es igual a 0, ¿no? Ya tenemos que 0 es igual a A por 0B. Digo, por A por 0, perdón. Y ahora ese 0 lo sustituimos ahora como B más el inverso aditivo de B. Y del segundo al tercer renglón utilizamos la distributividad, la que nos dan por definición del anillo. Y nos queda que es 0 va a ser igual a A por B más A por el inverso aditivo de B. Y como decía ahorita su compañero, aquí pues estaríamos en la condición de que sabemos que A más su inverso aditivo pues nos da el neutro. Pero aquí estamos encontrando otro elemento, A por menos B, que también nos devuelve el neutro. Y pues como el inverso aditivo es único, se sigue que esos dos tienen que ser iguales, ¿no? Lo cual muestra que el A por menos B es el inverso aditivo de AB y obtenemos una de las igualdades. La otra igualdad es análoga, ahora utilizando el otro 0, que 0 es igual a 0 por B. Si se fijan, pues cambiamos ahora. En lugar de A por 0 es 0 por B. Y ahora al 0 lo vemos como A más menos A. Bueno, más el inverso aditivo de A. Utilizamos otra vez la propiedad distributiva y aquí observamos que nuevamente menos A por B funciona como debería de ser el inverso aditivo de menos A por B. Y con eso obtenemos las tres igualdades. Bueno, las dos igualdades, perdón, de las. Y ya para el inciso C, pues hacemos uso justo del inciso B. O sea, haciendo uso
de la primera igualdad del inciso B, ajá, en lugar de tomar, bueno, consideramos a como menos A, ¿no? Entonces, en el inciso B, aquí, en la primera parte, si consideramos A como menos A, nos diría que menos A por menos B sería igual a menos A por B. Ajá. Y de esto ya es parte de la teoría de grupos, o sea, el inverso aditivo del inverso aditivo es el elemento con el que comenzamos. Ujú. Nos quedaría B. ¿Sí? Que sería esta parte de aquí. Ujú. Ajá, Todo bien. sí, sí, todo bien. Y bueno, del inciso, el inciso D y el inciso E, en realidad es multiplicar bueno, utilizar la distributividad, sabiendo que en realidad la expresión A por B menos C en realidad significa que es A por B más el inverso aditivo de C. Ujú. Ahí aplicamos la distributividad y luego ya hacemos uso de lo que probamos en los incisos anteriores, ¿no? De A por menos C. Nada muy complicado, pero nada más tener presente las propiedades que estamos utilizando. Ajá, bueno, hasta acá, esa parte. Ahora vamos a regresar un momento al ejercicio donde estábamos haciendo uso de estas propiedades, en este que le puse el ejercicio número 3. Entonces, digamos, sea R un anillo y U un elemento invertible, demostrar que menos U también es un elemento invertible. Ajá. Entonces, dado que U es dado que U es invertible, entonces va a existir su inverso, que le estoy llamando aquí U'. Entonces, U por U' es el 1 del anillo, ajá, y U' por U también es el 1 del anillo. Y lo que estoy diciendo es que aplicamos el inciso C, ¿no? Digamos la regla de los signos. Menos U por, bueno, justo el que va a funcionar como inverso multiplicativo de menos U va a ser el inverso aditivo del inverso multiplicativo del que ya teníamos, o sea, menos U'. Ajá. ¿Y por qué va a funcionar? Por la reglita esta de los signos, ¿no? O sea, digamos, menos por menos nos da ese más que aparece ahí. Ajá. Menos U por menos U'. Permítanme un momento. Sí, disculpen. Que ahí tenía un pequeño problema. Bueno, regresando a eso, pues solo estamos utilizando el inciso 5C, o sea, lo que acabamos de ver aquí, para hacer uso de los signos. Ajá, que menos U por que menos U por menos U', pues nos va a dar U por U', que ya sabíamos que es el 1, y de manera análoga la otra multiplicación, ¿no? Menos U' por menos U nos da U' por U, que es igual a la unidad, probándose que menos U es invertible. Ujú. Y bueno, una observación por ahí, o que lo puse aquí como un ejercicio, es que para un anillo conmutativo unitario, demostrar que UDR, el conjunto de los elementos invertibles,
forman un grupo abeliano con el producto. No sé si me puedan recordar si eso lo vieron con el profesor o nada más lo dejo como observación. No recuerdo si lo hayan visto en las notas. Aquí están las notas. Ah, ok, bueno. Entonces lo dejamos y bueno, ahora sí vamos a ver. Son unas cosas que por ahí dejó el profesor, creo, del ejercicio este. Vamos a regresar a parte de los ejercicios de la lista. Por ejemplo, aquí en el ejercicio, salvo que tengan dudas de los ejercicios anteriores. No sé si tengan duda de los primeros 5. O sea, estos ya son de la lista que les dejó a ustedes el profesor. Entonces, bueno, déjenme ver, alguien escribió. Que todo está claro. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver el ejercicio 6, que nos dice un anillo booleano va a ser un anillo con 1, en el cual todo elemento es idempotente. Bueno, recordemos que un elemento X en un anillo R es idempotente. Es idempotente si X por X nos vuelve a dar X, ¿no? O sea, X al cuadrado es X. Eso quiere decir que es un elemento idempotente. El 1 es un elemento idempotente y el 0 también es idempotente, ¿no? Le llaman idempotentes triviales al 0 y al 1 del anillo. Usualmente podemos tener otros idempotentes, ¿no? ¿Como cuál? Por ejemplo, en el anillo de matrices, al menos si consideramos matrices de 2 por 2 con coeficientes, no sé, en los números reales, creo que funciona como un idempotente. La matriz en la que en la primera entrada tiene al 1 y en las demás al 0. Si hacemos la multiplicación, nos da 1 y en las demás nos da 0, ¿no? Entonces, ese funciona como un idempotente también. Bueno, ya que queda claro lo que es un idempotente. Entonces dice, sea A un anillo booleano y nos pide demostrar que demuestra que A es un anillo conmutativo. El inciso B demuestra que 2x, o sea, x más x, es 0 para todo x en A, y demostrar que todo ideal primo de A es maximal y que A sobre A módulo el ideal primo P es isomorfo a Z2. No, es que ya les dejó todas las notas, pero no sé qué tan bueno sea suponer que ya han visto casi todas las notas. Entonces vamos a ver los primeros 2 incisos. Entonces, para mostrar que sea conmutativo, pues vamos a probar primero B para la conmutatividad. Entonces, para el inciso B, dice, para cualquier X en A, X más X al cuadrado, pues hacemos la multiplicación de acuerdo a como lo haría, bueno, no como lo haríamos, porque si es importante notar que si el anillo no es conmutativo, pues no podemos aplicar la regla del binomio, ¿no? Que nos decía que, o bueno, la reglita esa que dice que es el cuadrado del primero, más el segundo, más el doble producto del primero por el segundo. O sea, esa reglita y el teorema del binomio, o sea, para x más y a la n, eso es solo para anillos conmutativos. ¿Por qué? Porque ahí podemos juntar los términos semejantes XY y YX, ¿no? Sí. Entonces, de primera instancia, por eso hay que utilizar toda tal cual la expresión, ¿no? Aquí, por ejemplo, X más Y por X más Y, eso es, digo, X por más X por X más X. Y entonces utilizar la distributividad con respecto a la primer suma, que es lo que hice aquí.
Y nuevamente aplicar la distributividad. Nos queda pues x cuadrada más, pues sí, solo x cuadrada. Ajá. Pero como todo elemento de A es idempotente, cada uno de estos x cuadrada pues es igual a x, ¿no? Todos estos son x. Con lo cual obtenemos la siguiente igualdad, esta de aquí. ¿Por qué? Porque este al final de cuentas, x más x vive también en A. Entonces, al cuadrado esto tiene que ser igual a x más x, ¿no? También todos los elementos en A son idempotentes, en particular este x más x al cuadrado también sigue siendo un idempotente. Por eso nos da esta igualdad y de ahí podemos cancelar con el inverso aditivo de x tantas veces como necesitemos. O sea, aquí en este caso sumar 2 veces el inverso aditivo de x y al final nos quedamos con que x más x es 0. Bueno, esa es una forma. No sé si puedan encontrar una más corta, también es válido. Y bueno, ahora sí nos regresamos al inciso A para demostrar que el anillo es conmutativo. Entonces, pues comenzamos con que x más y es igual que x más y al cuadrado. Al final x más y está en A, ¿no? Si lo elevamos al cuadrado, al ser idempotente, nos devuelve x más y. Y aplicamos aquí la distributividad nuevamente. Hacemos x más y por x más y. Entonces es lo que distribuye. X más y por x y x más y por y. Y aquí es donde, pues justo como no sabemos qué es conmutativo, no podemos juntar estos dos términos, ¿no? No podemos decir que sean iguales como cuando el anillo es conmutativo, juntarlos y decir que eso es 2xy. Ajá, pero bueno, en este caso no. Bueno, no todavía. Y entonces nos queda x cuadrada más xy más yx más y cuadrada. Recordemos que este es x porque todo elemento en A es idempotente y este es y. Y después los podemos cancelar, ¿no? Si sumamos sus inversos aditivos respectivamente. Y nos quedaría que xy más yx es igual a 0, lo cual justo expresa que y por x es el inverso aditivo de x por y, que es lo que está aquí, ¿no? Así, o viceversa, ¿no? Así xy es menos yx, o sea, el inverso aditivo. Y ahora, de b ¿qué sabemos de los inversos? O sea, en realidad el inciso b, al decirnos que 2 veces x es 0, o sea, que x más x sea 0, ¿quién nos está diciendo? Que cada elemento es su propio inverso. Cada elemento es su propio inverso. Entonces, si aquí ya hemos probado que xy es el inverso aditivo de yx, pero el inverso aditivo de yx es el, pues es el mismo, entonces este es yx. Bueno, ¿qué es lo que estamos utilizando aquí, no? Entonces, de ahí obtenemos que tanto x como y conmutan, o sea, porque xy es menos yx, pero como el inverso aditivo de yx es el mismo, pues esto es yx, ¿no? Eso se sigue del inciso A, de que x más x sea 0. Y ya con eso probamos que un anillo booleano tiene que ser conmutativo. Y bueno, finalmente, no sé si ya queda claro qué es un ideal primo o aún no han leído las notas sobre eso y del ideal maximal. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat. Yo sé que es un ideal primo, pero no lo vi aquí, lo vi en otra materia. Ok. No sé los demás. Sí. Yo no lo veo. Ok. Bueno, al menos por lo menos ya se vio lo que, no sé si ya todos tengan claro lo que es un
un ideal. No sé si escribirlo o vamos a las notas, pero eso de buscar. Espérenme. Dejo de presentar y voy a... El profe dejó muchos ejercicios que se hacen con teoría más adelante, ¿no? Sí, sí, pero es que por eso quise hacer unos ejercicios simples. De hecho, estoy de ayudante en otra materia y digo, los ejercicios de la otra materia sí son un poco más sencillos y por eso fueron los primeros que compartí. Dejen ver si ya se ve la pizarra. Ah, sí se ve. Ok, entonces nada más recordar lo que es un ideal, o sea, para los que no hayan leído en la nota. Entonces, definición, pues sea R un anillo, ¿no? Puede ser pues sí, un anillo. Al menos sí, sí, siempre vamos a trabajar anillos asociativos. Y luego sí hay cosas raras. Solo conozco un ejemplo ahí, todo raro de anillos no asociativos, pero afortunadamente los demás sí lo son. Entonces, un conjunto, bueno, más que nada un subconjunto I de R se dice ideal izquierdo, o sea, igual ahí la versión derecha, digo derecho, dere- derecho de R, sí, que la primera condición, ese es en general, ya sea izquierdo o derecho, el conjunto que estamos tomando, el subconjunto de R y con la suma del anillo, bueno, aquí recuerden, estoy abreviando que R tiene una suma y un producto. Entonces, y con la suma es un grupo, es un subgrupo de, de R. Ajá. O sea, es un subgrupo, pues en este caso también va a ser abeliano, subgrupo de R. Y B, para cualesquiera, X en Y, o sea, tomamos un elemento en el que vamos a llamar ideal, ajá, en el conjunto Y, para cualesquiera X en Y, y otro elemento A en R, se tiene que, bueno, si este es un ideal izquierdo, estamos definiendo un ideal izquierdo, entonces se tiene que A por X está en Y otra vez. O sea, el producto de A por X vuelve a estar en Y. En el caso de un ideal derecho, pues lo que debemos de pedir es que el producto X por A esté en Y. De alguna manera como que ser un ideal lo que va a hacer es como absorber los elementos por los que multipliquemos por R, ¿no? O sea, ya tomamos un elemento, si yo tomo un elemento en el ideal, por cualquier otro que yo multiplique por cualquier otro elemento que yo multiplique que esté en R, vuelvo a caer dentro del ideal. Ajá. Es la segunda condición. Y con esto se puede definir lo que es un ideal bilateral. Ajá, que pues sería pedir que sea izquierdo y derecho. Esa noción de ideal bilateral es pues justo para anillos no conmutativos, porque si el anillo es conmutativo, no, si se dan cuenta, pues no tendría sentido hacer la diferencia entre A por X y X por A, ¿no? Serían igual y todos los ideales en un anillo conmutativo son bilaterales. Nada más para que no quede como, ¿cómo se llama? Para que no quede extraño ahí, vamos a ver un ejemplo. Dejen ver. Es que nunca he usado esta pizarra. ¿Cómo le doy para
para otra página, creo que es aquí. Ajá. Entonces, un ejemplo de, pues para no hacerlo tan complicado, consideremos el anillo de los enteros. Con las sumas usuales, la suma usual y el producto usual, ¿no? Entonces, entonces el conjunto de los enteros pares, o sea, digamos, vamos a ponerle de aquí puntitos, el -2, 0, 2, así 4, tanto pares negativos como positivos, que le voy a llamar 2z, digamos así, como notación nada más, o sea, que a cada entero lo estoy multiplicando por 2, es un ideal. Y no tiene sentido que digamos izquierdo o derecho porque z es conmutativo. Ajá, es un ideal a seca. Ajá. Entonces, yo creo que una primera observación de la condición 1 que escribí aquí en la definición, los ideales están dentro de los subgrupos de nuestro anillo, ¿no? O sea, si nos quedamos con la estructura, ay, déjenme ver. Ajá, por ejemplo, al menos de teoría de grupos, sabemos que los subgrupos ¿cómo son los subgrupos de los enteros? Si uno recuerda, todos los subgrupos de los enteros son de la forma NZ. Ajá. Y bueno, ya tenemos entonces todos los subgrupos. De todos esos subgrupos, pues verificar cuáles de esos subgrupos pueden ser ideales. Yo creo que sí lo podemos hacer en general. Ajá, o sea, en general, bueno, este es un ideal. ¿Por qué lo vamos? Bueno, nada más faltaría probar la primera condición es clara, ¿no? 2z con más es un subgrupo. Un subgrupo de z. De hecho, era lo que les decía, ¿no? En general, al menos en Moderna 1, se vio, o bueno, ojalá lo hayan visto, que los subgrupos de z son de esta forma, ¿no? NZ con n un entero al positivo. Y la segunda, bueno, esa es la primera condición. La segunda condición sería que absorbe la multiplicación por cualquier elemento del anillo. Ajá, entonces, en nuestro caso particular, aquí en 2z, digamos, sea x en 2z y r en los enteros. Hay que ver que lo que hay que demostrar es que r por x, que en este caso es igual a x por r, esto vuelve a estar, este es un entero de la forma 2z, ¿no? O sea que es un entero par, lo cual va a ser cierto porque pues como x ya está en 2z, tiene que ser de la forma 2 por algún entero, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Y bueno, aquí dado que x está en 2z, dado que x está en 2z, pues x es de la forma x es igual a 2k para algún k en los enteros. Luego, pues x por r por x nos da r por 2k. Y como el anillo todo está al final de cuentas sobre z, podemos usar la conmutatividad de z y poner esto como 2rk, ¿no? Que esto vuelve a estar en el conjunto que definimos aquí como 2z. Ajá. Por lo tanto, r por x está en 2z. Y eso fue para elementos arbitrarios, ¿no? X y r. Ajá. Entonces, por lo tanto, 2
Z con la operación más es un ideal de Z. Ajá, de manera análoga o ustedes traten de checar, no es difícil que justo todos los subgrupos de Z, los que pensamos NZ como más, son ideales de Z. Ajá, todos estos que ya sabemos que son subgrupos, pero también absorben la multiplicación, ¿no? Son ideales de Z y es por la misma, ahora sí que la misma razón, ¿no? Aquí en lugar de tener un 2, pondríamos esa n por k. Ajá, y si multiplicamos por una r, o cualquier otro entero, aquí tendríamos la n y hacemos lo mismo. Nos quedaría que, perdón, la n es la que saldría aquí, ¿no? Ahora, vamos a borrar esta. Ajá, la n ahora la pasaríamos aquí y volveríamos a caer en el conjunto nz. Espérenme, ajá, nz. No sé cómo escribir, a ver. Ajá, bueno, aquí nos quedaría otra vez aquí ya quedaría NZ. Ajá, eso probaría al menos, son ejemplos de ideales. Bueno, a ver, vamos a ver un poco. Ya con eso al menos quedó la definición de lo que es un ideal. Vamos a ver un poco más adelante está lo que es un ideal primo. Yo creo que vamos, lean un poco las notas o no pensé que ya viniera esto de ideal primo. O sea, un ideal primo justo viene de la noción en el caso de los enteros, ¿no? Cuando los enteros son un producto de primos o cuando P es primo y divide a un producto. Dejen ver dónde está la pizarra. Aquí. La noción de ideal primo, al menos yo la asocio en el hecho de que si uno, recuerden que cuando P dividía a un producto en los enteros con P primo, si P era primo y dividía un producto, entonces tenía que suceder que P dividía a X o P divide a Y. Ajá. Eso era en el caso de los enteros, ¿no? Y los números primos. Un ideal primo aquí es, pues vaya, es para empezar un ideal. Entonces, definición, sea R un anillo. Un anillo, sí, pues asociativo. Con 1. Y un ideal. No, aquí sí vamos a pedir un anillo conmutativo, perdón. Ajá, y un ideal. Un ideal. O sea, ya no pido que sea derecha o izquierda porque mi anillo ya es conmutativo. Se dice que I es un ideal primo. Entonces se dice que este es un ideal primo. Sí. Cada vez que X por Y está en Y, si un producto de dos elementos, si cada vez que X por Y está en Y, entonces X está en Y o Y está en Y. O sea, si
y va a ser un ideal primo si cada vez que yo considero ahora un producto que cae en el ideal, entonces era porque X, alguno de ellos ya estaba en el ideal. Ajá. Y regresando a nuestro ejemplo de los enteros, o sea, a los ideales que ya vimos ahorita, por ejemplo, estos, bueno, este 2z, y en general los ideales son de la forma nz, ajá, de la forma nz. O sea, bueno, aquí lo que, en realidad aquí lo que dije es que este es un ideal y que este también, este conjunto también son ideales, ¿no? Pero no sabemos que todos los ideales de Z sean así. Ajá, solo está como que una implicación. Faltaría probar que si tomamos un ideal cualquiera de Z, tiene que ser forzosamente de la forma NZ, que lo va a hacer. Debería de ser un buen ejercicio eso, pero hay que usar un poquito el algoritmo de la división. Aunque es cierto eso, entonces dentro de todos estos ideales que tenemos, de los NZ, ¿cuáles de ellos serían primos? Y bueno, y va a resultar que pues los que son primos son los de la forma PZ con P primo. Ajá. Ajá, de todos estos, o sea, 6Z es ideal, eso sí, pero no va a ser un ideal primo. Que va a ser un ideal primo va a ser 3Z y 2Z. Ajá. Entonces, como que esa es una buena motivación por el por qué van a ser, o por qué se llaman ideales primos. Ujú. A ver, regresemos a la pizarra. Ah, bueno, que está en la pizarra. Y entonces un ideal primo, pues nada más es eso lo que lo caracteriza, que si tenemos un producto que ya esté en de dos elementos que ya cae en el ideal, es porque alguno de ellos ya estaba en el ideal. Ajá. Y como ejemplo, pues el ideal PZ en Z es un ideal primo. Ajá. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues, digamos, ¿cómo podemos probar que PZ justo es un ideal primo? Mm, Ajá, pues sean X y Y en el anillo principal, bueno, en el anillo donde estamos considerando los ideales, tales que X por Y ya está en nuestro ideal PZ, ¿no? Lo que tenemos que probar es que X o Y ya estaba en el ideal. Y como XY ya está en PZ, eso quiere decir que el producto de X por Y tiene que ser P por algún otro entero K, ¿no? Ujú. Para algún entero K. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que P divide a XY. O sea que este primo divide a XY. Y bueno, ya de la teoría de superior 2, sabemos que P divide a X o P divide a Y. Ujú. Y eso que nos diría que X es igual a P por un K1 o Y es igual a P por un K2. Y si X es de esta forma, esto implica que si X es en este caso de la forma P por K1, X ya estaría en el ideal PZ o Y ya estaría en PZ. O sea, en realidad es lo mismo que como que en los enteros, ¿no? Justo de ahí como que se extrajo la definición de lo que iba a ser un ideal primo.
bueno, todo eso para regresar al ejercicio. No sé si tengan una duda, o sea, yo sé que de primera instancia, pues son muchas definiciones y es complicado, pero uno lo va asimilando poco a poco, no es como que quiera, no todo queda entendible a la primera, o bueno, al menos no para mí. Ajá, pero sí sería bueno que traten de ir leyendo las notas, repasarlas y si tienen duda, pues ya preguntar ahí ya sea con el profesor o conmigo en la sesión de dudas. Bueno, eso lo recordamos para ahorita para el ejercicio 6, ¿no? Dice, demuestra que todo ideal primo de A, y bueno, todavía falta a la definición de lo que es maximal. Bueno, yo creo que vamos a dejar ese pequeño, lo hubiéramos dejado ese inciso para después, pero bueno, ya, por lo menos sirvió para recordar lo que era o lo que es un ideal primo. Ujú. Vamos a ver el ejercicio 7 ya nada más en estos 10 minutos que restan. Creo que está sencillo. Por ejemplo, sea R, ¿qué dice el ejercicio 7? Sea R un anillo y E un elemento de R tal que E al cuadrado es igual a E, ¿no? O sea que justo que es un idempotente. Entonces, y bueno, un idempotente que no es divisor de cero. Ujú. Demuestra que E sirve como neutro multiplicativo. Ujú. Entonces hay que ver que E funciona como neutro multiplicativo, es decir, lo que hay que probar es que, no pinto, que X por E es también X. Ujú. Entonces, sea X en R y dado que E cuadrada es igual a E, podemos multiplicar esta igualdad por X, ¿no? De ambos lados. X por E cuadrada es igual a X por E, que es XE. Ujú. Y si sumamos el inverso aditivo de XE, o sea, menos XE menos XE, pues obtenemos esta igualdad. Ujú. Ok. Y bueno, aplicando la propiedad distributiva en el sentido inverso, o sea, como que factorizando aquí una E, obtenemos esto que está aquí, ¿sí? Entonces, y bueno, E no es un divisor de cero. Ujú. De nuestras hipótesis, aquí tenemos que es un idempotente y que no es divisor de cero. Ajá. Y bueno, dado que X no es igual, no es un divisor de cero, pues no recuerdo en qué notas o en qué video lo ve el profesor, pero el hecho de que sea un divisor de cero y que sea un dominio entero y se valga la ley de la cancelación, o sea, la ley de la cancelación que nos dice que si AB es igual a A por C, entonces B es igual a C. O sea, que podemos justo cancelar el A, ¿no? Eso va, o al menos es equivalente en un teorema que no haya divisores de cero y que se satisface la ley de la cancelación. Ujú. Entonces, como no tenemos, al menos ese no es un divisor de cero, podemos usar la ley de la cancelación para poder decir que el que tiene que ser cero es el que está aquí. Bueno, si este fuera distinto de cero, aquí justo estaríamos diciendo que E es un divisor de cero, ¿no? Porque ya encontramos a alguien, este, que es distinto de cero, que al multiplicarlo por E nos da cero. El hecho de que E no sea un divisor de cero nos obliga a que este que está aquí sea cero. Ujú. Y de ahí obtenemos que XE es igual a X. Ajá, y como X fue un elemento arbitrario, aquí elemento, aquí faltó la voltee, la E, pues obtenemos que ese idempotente no divisor de cero funciona como neutro multiplicativo. Ujú. Y bueno, ya finalmente el ejercicio 8 también son un poquito más de cuentas, dice, sea R un anillo con la propiedad de que A cuadrada más C más A está en el centro de R, si no recuerdan lo que es el centro.
El centro de un anillo son los elementos en el anillo tales que y por x es igual a x por y, eso para toda y en R, ¿no? O sea, son los elementos que conmutan con todo. Por ejemplo, pues si el anillo ya es conmutativo, pues el centro coincide con el anillo. Por ejemplo, no sé, el centro de pues, un anillo que no sea conmutativo, ¿cuál podemos pensar? En el de los, creo que ya les di el ejemplo de los cuaternios, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, el que tiene nada más menos 1, más menos i, más menos j y más menos k. Ajá, tal es que i por j es k, y si los volteamos j por i es menos k, y j por k es i, y así sucesivamente la regla. Uno puede encontrar ahí el centro de ese anillo, y pues otra vez nada más es, el centro sería más menos 1, por marcar algún ejemplo. Entonces, bueno, dice, demuestra que R es conmutativo. Entonces dice que si tenemos un anillo con la propiedad de que a cuadrada más a está en el centro para toda a, entonces hay que probar que el anillo es conmutativo, y aquí nos da una sugerencia. Dice, utiliza la expresión a más b al cuadrado más a por b. Para concluir que a por b más b por a está en el centro para todo AB. Y bueno, pues vamos a probar la de la sugerencia. Entonces, sean A y B en R. Como A y B están en R, la suma de ellos dos, pues vuelve a estar en R. En particular, satisface la hipótesis, ¿no? En lugar de tener aquí solo un elemento A, pues, bueno, la hipótesis se satisface para todo elemento en R, en particular para A más B. Entonces, A más B, ¿quién es? Bueno, A más B al cuadrado más A más B. ¿Quién es eso? Pues como el anillo es conmutativo, bueno, aún no sabemos que sea conmutativo. Justo como no es conmutativo, pues no podemos, hay que usar la distributividad, ¿no? Como hace un rato, en el caso de x por y. Entonces aquí a más b al cuadrado sería a cuadrada más ab más ba más b cuadrada más a más b. Esto está en el centro porque esa es la propiedad que se tiene para todo a en R, ¿no? Aquí esto es como si fuera un elemento e al cuadrado más e. Eso está en el centro. Y bueno, notemos también que a cuadrada más a y b cuadrada más b, o sea, con a y b cuadrada con b, pues ya están en el centro. Y dicho conjunto es un grupo con la suma de R. Como dicho, o sea, el centro se prueba que es un subgrupo de R. No sé si eso lo dieron como observación en las notas, no recuerdo ahorita. Entonces el inverso aditivo de esos elementos vuelve a estar en el centro. Y si utilizamos pues lo que podemos hacer para ver que esto está en el centro es que A por B más B por A está en el centro, pues lo expresamos como que ya sabemos que está en el centro, A más B al cuadrado más A más B, menos los inversos aditivos. Estos ya sabemos que están en el centro. Eso por hipótesis. Entonces, este producto, bueno, esta suma vuelve a estar en el centro. Todo esto se desprendió de que el centro es un subgrupo. Y bueno, ya que tenemos esto, podemos, como está en el centro, como ese elemento está en el centro, conmuta con todos, ¿no? En particular con B. Eso quiere decir que si multiplicamos por B del lado izquierdo es lo mismo que multiplicar por B del lado derecho. Entonces, aquí al multiplicar y aplicar la distributividad, obtenemos que B a B más B cuadrada
A es igual a AB cuadrada más BAB. Ajá. Y bueno, ahí podemos cancelar sumando el inverso aditivo de este de aquí. Ajá, y nos queda que B cuadrada A es igual a por B cuadrada. Eso para todo A y B en R. Ajá, y finalmente otra vez utilizando que B cuadrada más B está en el centro, para todo B, tenemos que A por B cuadrada más B es igual a B cuadrada más B por A. Ajá, aquí utilizamos que B cuadrada más B ya está en el centro, entonces otra vez conmuta con todos, en particular si multiplicamos por A de un lado y del otro, entonces igual aquí hacemos el producto y nos queda AB cuadrada más AB y esto es igual a B cuadrada A más BA. Y ya sabemos que estos dos son iguales, ¿no? De aquí. Y los podemos cancelar sumando sus inversos aditivos. Y ya obtenemos que AB es igual a B por A. Y, y ya obtenemos que el anillo es conmutativo. En resumen, la demostración es utilizar 3 veces la propiedad de que A cuadrada más A están en el centro. Y bueno, ya sería todo por hoy. Sí, nos vemos el otro martes. El jueves solo subo unas notas y el otro jueves, por si tienen alguna duda de los ejercicios, también hoy subo estas notas junto con lo que hicimos en la pizarra, salvo que tengan otra duda. No, gracias. Nos vemos, Edgar.